No tienen idea de lo que ocurre detrás de las puertas cerradas en Alemania durante las festividades. Es un momento en el que la gente parece centrarse en los valores familiares, pero en realidad suceden cosas completamente inesperadas. Escuchen hasta el final para conocer todos los hechos y la verdad sobre cómo algunas de las mujeres más tranquilas y reservadas a primera vista se convierten en el centro de atención de intrigas, mentiras y pasión. La temporada festiva en Alemania es algo especial. Las calles de las ciudades están iluminadas con luces, el aroma a canela y vino caliente llena los mercados navideños, y las familias se reúnen para celebrar. Pero para algunas personas, la festividad se convierte en un juego completamente diferente. Las alemanas, conocidas por su seriedad y franqueza, de repente comienzan a comportarse de formas que nadie imaginaría. Podrías pensar que esto es una historia sacada de una película, pero la realidad a veces supera cualquier guión. Muchos locales afirman que en Alemania, las festividades son el momento en el que las personas se relajan. Dejan de lado sus inhibiciones internas y se permiten un poco más de libertad. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Las alemanas empiezan a buscar nuevas conexiones, mostrando interés en personas que tal vez nunca habrían conocido en su vida cotidiana. Lo más curioso es que no se trata solo de conversaciones amistosas. Algunas de ellas juegan un juego tan sutil que incluso una persona experimentada tardaría en darse cuenta de que se ha convertido en parte de su plan. Imagínate esta escena. Una fiesta navideña. El vino fluye. La música suena. La gente ríe. Y ahí está ella, con un elegante vestido y una ligera sonrisa en el rostro. Es encantadora, conversa con cada invitado, pero notas que en su mirada hay algo más que simple amabilidad. Ella crea una atmósfera en la que cada persona se siente especial. Y ahora imagina que no lo hace solo por diversión. Tiene un propósito. Está buscando a alguien que forme parte de su juego. Las personas que se encuentran con este tipo de comportamiento suelen sorprenderse. ¿Cómo puede una mujer tan hermosa, inteligente y aparentemente sincera ser tan astuta? Pero esto es solo la punta del iceberg. Algunas alemanas durante las festividades utilizan historias falsas para llamar la atención. Pueden compartir historias conmovedoras, revelar supuestos secretos personales o incluso insinuar dificultades en sus vidas. Saben cómo jugar con las emociones, cómo hacerte sentir que eres la única persona que puede comprenderlas. Pero cuando las festividades terminan, de repente te das cuenta de que has sido parte de su pequeño juego. Y lo más sorprendente es que no siempre se trata de buscar nuevas relaciones. Hay casos en los que mujeres casadas comienzan a atraer la atención de otros hombres casados. Utilizan su carisma, encanto e incluso una ligera provocación para ver hasta dónde pueden llegar. Para ellas, no siempre se trata de sentimientos. Puede ser un juego, una prueba de sus propios límites o incluso una forma de distraerse de la rutina. Pero cuando profundizas en lo que está sucediendo, te das cuenta de que estas acciones pueden destruir familias ajenas y causar mucho dolor. ¿Qué las lleva a actuar de esta manera? Muchos expertos señalan que esto se debe a una combinación de factores. Primero, las festividades son un momento en el que las personas se sienten más libres. El vino, la atmósfera y el deseo de escapar de la rutina crean condiciones perfectas para salir de los comportamientos habituales. En segundo lugar, la cultura alemana promueve un cierto nivel de independencia y autoexpresión. Esto puede ser una de las razones por las que algunas mujeres sienten que tienen derecho a explorar sus deseos, incluso si contradicen las normas morales. Es interesante que a veces su comportamiento esté relacionado con experiencias personales. Tal vez, en su vida cotidiana carecen de atención, romance o pasión. Las festividades se convierten en una oportunidad para llenar ese vacío. Pero es importante entender que, para ellas, esto no siempre termina en algo serio. Para muchas, es solo un juego, una forma de sentirse vivas, de experimentar nuevas emociones. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde realmente detrás de esas sonrisas y esas conversaciones aparentemente sinceras? Cuando empiezas a investigar más profundamente, se abre ante ti un mundo sorprendente de intrigas, engaños e incluso manipulaciones.
Las alemanas que juegan estos juegos ocultan magistralmente sus verdaderas intenciones, y solo las personas más observadoras pueden notarlo. Pero, ¿por qué tantas personas caen en esta trampa? Todo se debe a que crean la ilusión de una comunicación perfecta. Sientes que te entienden, que eres especial, pero detrás de esta ilusión hay algo completamente diferente. Y lo más importante, no es solo culpa de ellas. Las personas que se permiten involucrarse en este tipo de relaciones también son responsables de sus acciones. Este video no es solo una historia. Es un recordatorio de lo importante que es permanecer fiel a uno mismo, a tu pareja y a tus valores, incluso cuando la atmósfera festiva está en su apogeo. Las festividades son un momento de alegría, amor y familia. Pero para algunas personas se convierten en un tiempo de tentaciones y errores. Te invito a ver este video hasta el final y reflexionar sobre lo que has aprendido. Es una historia sobre la naturaleza humana, sobre lo fácil que es caer en la trampa de las ilusiones y sobre lo importante que es valorar las relaciones auténticas. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de esta historia? Es cómo las festividades pueden literalmente borrar la línea entre lo real y lo ficticio. Cuando la atmósfera está llena de luz y calidez, las personas tienden a comportarse de formas que nunca se permitirían en un día normal. Pero, ¿por qué sucede esto? Vamos a profundizar. Dicen que en la base de cualquier comportamiento está la psicología. En el caso de las festividades, entra en juego el llamado efecto de la máscara social. Este fenómeno ocurre cuando una persona actúa de manera diferente a la habitual para adaptarse a una situación o llamar la atención. Para algunos, esto es un coqueteo inofensivo. Para otros, una forma de probar sus propios límites. Pero también hay quienes lo convierten en un juego de supervivencia. Las personas de las que hablamos saben perfectamente cómo usar el ambiente festivo a su favor. La única pregunta es, ¿dónde termina la diversión y comienza la manipulación? Más interesante aún, no siempre se trata exclusivamente de relaciones románticas. Las festividades son momentos en los que surgen otros problemas menos obvios en la sociedad. Por ejemplo, la competencia entre amigos o compañeros de trabajo. Aquellas personas que sienten falta de atención pueden comenzar a jugar con los sentimientos de otros para demostrar su importancia. Pueden ser ingeniosas, carismáticas e incluso parecer sinceras, pero sus verdaderas intenciones suelen ser mucho más profundas de lo que uno podría imaginar. ¿Te has preguntado por qué este tipo de comportamiento a menudo está relacionado con hombres comprometidos? No es una coincidencia. Para algunas personas, este tipo de relación representa un desafío. Es como si quisieran probarse a sí mismas, demostrar que pueden captar la atención de alguien, incluso si eso implica arriesgar la estabilidad de otra vida. Aquí no hay amor ni pasión, es pura psicología basada en el deseo de sentir control. Imaginemos una situación típica. Eres un hombre que asiste a un evento corporativo o festivo. Estás casado, feliz en tu relación, y ni siquiera piensas en nada inapropiado. Entonces aparece ella. Es atenta, interesada en tus logros, hace las preguntas correctas, y sin que te des cuenta, la conversación se torna más personal. Crees que es simple amabilidad, pero en realidad ya formas parte de su plan. Ella sabe cómo guiar la charla para que te sientas especial. Y lo más sorprendente es que ni siquiera te das cuenta de que estás participando en su juego. Pero, ¿por qué personas que deberían valorar los principios familiares optan por este comportamiento? Una de las razones es un sentimiento de vacío interior. Curiosamente, las festividades a menudo intensifican la sensación de soledad, incluso si alguien está rodeado de familia y amigos. Una persona puede ver fotos familiares perfectas en las redes sociales, caras sonrientes a su alrededor, y pensar, ¿qué he perdido en mi vida? Este conflicto interno a veces las lleva a tomar decisiones inesperadas. Otra razón es simplemente el aburrimiento. Suena banal, pero para algunas personas las festividades son momentos en los que sienten que están atrapadas en la rutina. La vida diaria les parece monótona, y buscan formas de sacudirse esa sensación.
Para ellas el coqueteo o incluso jugar con los sentimientos de alguien más se convierte en una manera de sentirse vivas. Es interesante que estas personas muchas veces ni siquiera sean conscientes de lo que están haciendo. Para ellas puede ser algo completamente inocente, una forma de sentirse importantes o de elevar su autoestima. Pero las consecuencias de estas acciones pueden ser devastadoras. Familias rotas, confianza perdida, carreras destruidas, todo esto suele ser el resultado de estos aparentemente inofensivos juegos. ¿Y qué pasa después de las festividades? Este es quizás el momento más interesante. Cuando las luces se apagan, la música se detiene y la realidad regresa, muchas de estas personas se enfrentan a sus acciones. Algunas sienten remordimientos, otras, sin embargo, justifican completamente su comportamiento. Se dicen a sí mismas que fue solo diversión, que nadie salió herido. Pero la verdad es que siempre hay quienes sufren las consecuencias. De que resuelven tan consecuencias. Ahora imagina que esto es solo una parte de la historia, porque aún no hemos abordado otros aspectos que hacen este tema aún más complejo. ¿Qué impulsa a quienes se convierten en sus víctimas? ¿Por qué hombres que aparentemente son seguros de sí mismos y de sus relaciones caen en estas trampas? ¿Por qué algunas familias logran superar estas pruebas y otras no? Todo esto es solo el comienzo. La verdadera intriga está por venir. Hablaremos sobre cómo no convertirse en víctima de estos juegos, cómo identificar manipulaciones y cómo mantener tu familia unida en un mundo donde la tentación acecha en cada esquina. Así que hemos analizado cómo algunas mujeres alemanas durante las festividades convierten su vida en un terreno de juego con las emociones de otras personas. Pero, ¿saben qué es aún más sorprendente? Cómo este patrón de comportamiento puede estar relacionado con aspectos más profundos de la cultura, la sociedad e incluso las tecnologías que usamos a diario. Hoy quiero explorar aún más dimensiones de este tema, para que no solo comprendan lo que ocurre, sino también se den cuenta de lo amplio que es este fenómeno. Comencemos con cómo la tecnología cambia la dinámica de las relaciones. Piensen cuántas veces han visto a personas en festividades absortas en sus teléfonos. Muchos dirán que es algo inofensivo. Mirar fotos, chatear en aplicaciones de mensajería o publicar historias. Pero hay algo más detrás de esto. Las redes sociales se convierten en plataformas donde las mujeres alemanas, y no solo ellas, descubren nuevos horizontes para conocer personas. Un simple me gusta en una foto, un comentario fugaz o una reacción a una historia pueden desencadenar un diálogo que va más allá de una simple conversación amistosa. Las redes sociales crean una ilusión de seguridad. Las personas piensan, ¿qué tiene de malo enviar un par de mensajes? No es infidelidad. Pero la realidad es que estas conversaciones pueden ser más peligrosas que la cercanía física. Punto. Crean un vínculo emocional que puede destruir incluso las relaciones más sólidas. Para muchas mujeres, esto se convierte en una herramienta conveniente. Pueden coquetear, chatear y establecer conexiones sin temor a ser descubiertas. Porque, admitámoslo, un chat en el teléfono se puede borrar con un solo clic. Pero ¿por qué resulta tan atractivo? Todo está en el efecto de novedad. Las festividades son momentos en los que buscamos algo nuevo, brillante e inolvidable. Y si la vida real no proporciona esas emociones, las personas comienzan a buscarlas en el mundo virtual. Las mujeres, de las que hablamos, entienden esto mejor que nadie. Crean imágenes que atraen la atención y hacen que sus interlocutores se sientan especiales. Y lo más importante, lo hacen con tanta habilidad que la persona ni siquiera se da cuenta de que está cayendo en una trampa. Pero no olvidemos otros aspectos, como el entorno. Las festividades en Alemania son momentos para socializar, pasar tiempo en grupos donde reina una atmósfera relajada. Aquí los amigos, colegas y conocidos desempeñan un papel importante. Pueden convertirse no solo en testigos, sino también en participantes de estas intrigas. Imaginen esta situación. Asisten a una fiesta navideña donde todos se conocen. Alguien empieza a bromear, incitar a conversar o hacer insinuaciones. Y de repente, una charla común se convierte en algo más.
Es interesante que muchas mujeres que actúan así durante las festividades creen sinceramente que sus acciones no tienen consecuencias graves. Se justifican diciendo que es solo un juego, que nadie lo descubrirá, que no son relaciones reales. Pero la verdad es que incluso un juego así puede tener consecuencias significativas. Cualquier engaño, incluso el más pequeño, destruye la confianza. Y, como sabemos, la confianza es la base de cualquier relación. Otro punto interesante es la influencia de las tradiciones culturales. En Alemania, las festividades no solo son un momento para la familia, sino también una oportunidad para socializar con colegas, vecinos y viejos amigos. Estas reuniones a menudo se llevan a cabo en un ambiente informal, con alcohol, música y baile. Esto crea el escenario perfecto para que las personas se permitan un poco más de lo habitual. Y aunque la mayoría no ve nada malo en esto, para algunos, se convierte en el momento en que pierden el control de sus acciones. Ahora imaginen que todo esto ocurre en un contexto de alegría generalizada. Nadie presta atención a los pequeños detalles. Todos están ocupados con sus propios asuntos. Pero precisamente en esos momentos radica el peligro. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias sobre secretos que se descubren después de las festividades? Alguien menciona accidentalmente algo sospechoso. Otro encuentra mensajes extraños en un teléfono. Y, de repente, el ambiente festivo se transforma en desilusión y dolor. Pero lo más sorprendente es cómo las personas justifican su comportamiento. Dicen que fue bajo la influencia del alcohol, que solo era una broma, que no querían hacer daño a nadie. Y tal vez haya algo de verdad en eso. Pero es importante entender que cada acción tiene consecuencias. Incluso el coqueteo más inocente puede ser el comienzo de cambios destructivos en la vida de muchas personas. Y aquí surge la pregunta: ¿es posible evitar estas situaciones? La respuesta es complicada porque mucho depende de las personas. Pero hay algunas reglas que pueden ayudar. En primer lugar, es importante ser honesto con uno mismo y con su pareja. Si hay problemas en la relación, es mejor hablar de ellos abiertamente que buscar consuelo fuera. En segundo lugar, recuerden que las festividades son momentos para la familia y los seres queridos. Y si sienten que alguien intenta involucrarlos en un juego dudoso, es mejor detenerse de inmediato y pensar en las consecuencias. Pero esto no termina aquí. Todavía hay muchas preguntas que discutir. Por ejemplo, ¿cómo reconocer a un manipulador? ¿Cómo proteger tus relaciones de amenazas externas? Y lo más importante, ¿cómo construir relaciones fuertes y resistentes a cualquier prueba? Todo esto lo abordaremos en los próximos episodios. Manténganse con nosotros porque lo más interesante apenas comienza.